Marlene, una de las fumadoras del estudio, se acostó boca arriba en el interior de la máquina de resonancia magnética funcional, la cual emitió un pequeño sonido de ajuste al elevarse y asegurarse la plataforma. Se la veía temerosa. ¿Quién no lo estaría? Pero logró sonreír valientemente cuando el técnico cubrió casi todo su rostro con la bobina protectora en preparación para el primer estudio del día. Según las respuestas de Marlene al cuestionario y durante la entrevista, yo sabía que se había divorciado hace poco, que tenía 2 hijos y que había comenzado a fumar en el internado 15 años atrás. Se consideraba más una fumadora social que una adicta a la nicotina, es decir, fumaba un par de pequeños cigarrillos durante el día, además de 8 o 10 adicionales por la noche. Una de las preguntas del cuestionario era: ¿tiene algún efecto en usted la advertencia de la cajetilla? Sí, había escrito Marlene, dando vueltas al bolígrafo entre los dedos como si estuviera a punto de encenderlo para fumárselo. ¿Las advertencias la llevan a fumar menos? Otros sí, más vueltas al bolígrafo. Aunque nunca he fumado, sentí compasión por ella. Sus respuestas durante la entrevista habían sido suficientemente claras, pero había llegado el momento de entrevistar a su cerebro. A quienes nunca se han sometido a una resonancia magnética, es bueno decirles que no es precisamente la experiencia más relajante y placentera del mundo. La máquina emite muchos sonidos, resulta tedioso mantener la quietud absoluta y si uno es propenso al pánico, es como sentirse enterrado vivo en una cabina telefónica. Una vez dentro de la máquina, lo mejor es permanecer en estado de relajación yogi, respirar, inhalar, exhalar. Está permitido parpadear y tragar saliva, pero más vale no pensar en el insoportable comezón de la pantorrilla derecha, un tic, la leve sacudida, un espasmo involuntario, un gesto de dolor. El mínimo movimiento puede alterar los resultados. Los collares, los aros de la nariz y los botones de la lengua. Debido al voraz imán de la máquina, cualquier esquirla metálica se desprendería con tal velocidad que nadie podría saber cómo acabó con un ojo herido. Marlene permaneció dentro de la máquina durante poco más de 1 hora. Un aparato reflector parecido al espejo retrovisor de un automóvil proyectaba desde diversos ángulos una serie de advertencias contra el cigarrillo sobre una pantalla cercana. Marlene debía calificar su deseo de fumar durante la proyección de las imágenes presionando una caja de botones, una pequeña consola negra del tamaño de la mano parecida a un acordeón. El estudio del cerebro se prolongó durante 1 mes y medio. Al cabo de 5 semanas, la doctora Calvert, directora del equipo, me presentó los resultados. Quedé atónito, por no decir algo peor. Hasta la doctora Calvert se sorprendió con los resultados. Las advertencias escritas en los lados y en las partes frontal y posterior de la cajetilla de cigarrillos no suprimían en absoluto el deseo de fumar, 0 efecto. En otras palabras, todas las fotografías horripilantes, las reglamentaciones oficiales, los miles de millones de dólares invertidos en unos 3 países en campañas contra el tabaquismo, a la postre no habían supuesto más que un gran desperdicio de dinero. ¿Estás segura?, preguntaba yo una y otra vez. Bastante segura, me respondía ella, y añadía que la validez estadística no podía ser más sólida. Pero eso no fue ni la mitad de sorprendente que lo de la doctora Calvert descubrió cuando continuó con el análisis de los resultados. Las advertencias de las cajetillas, sin importar si se referían al riesgo de desarrollar enfisema, enfermedad cardiovascular o toda una lista de condiciones crónicas, en realidad habían estimulado una zona del cerebro denominada el núcleo accumbens, conocido también como el punto del ansia. Esta zona está constituida por una cadena de neuronas especializadas que se encienden cuando el cuerpo desea algo: alcohol, drogas, tabaco, sexo o juego. Cuando se estimula, el núcleo accumbens pide más y más dosis para saciar el ansia. En pocas palabras, los resultados de la resonancia magnética funcional demostraron que las advertencias de las cajetillas de cigarrillos no solo eran disuasivas, sino que activaban el núcleo accumbens.
con lo que inducían a los fumadores a encender un cigarrillo. No tuvimos otra alternativa que concluir que las advertencias diseñadas para reducir el tabaquismo, disminuir el cáncer y salvar vidas se habían convertido en una espectacular herramienta de marketing para la industria tabacalera. A la pregunta de si las advertencias funcionaban, la mayoría de los fumadores habían respondido afirmativamente. Quizá porque creían que era la respuesta correcta, lo que los investigadores deseaban oír, o porque se sentían culpables al saber el daño que le causaban a su salud. Sin embargo, tal como la doctora Calvert concluyó más adelante, no era que nuestros voluntarios se sintieran avergonzados por lo que el cigarrillo causaba en su organismo. Se sentían culpables de que las advertencias estimularan la zona cerebral correspondiente al ansia. Sencillamente, la mente consciente no podía identificar la diferencia. Marlene no mintió cuando respondió al cuestionario, pero su cerebro, donde hay cabida para la mentira, había sido contundente al contradecirla. Lo mismo que hace que nuestro cerebro con nosotros todos los días. Los resultados de los demás estudios del cerebro que realicé fueron tan provocadores, fascinantes y polémicos como los del proyecto de investigación sobre el tabaquismo. Todos me llevaron cada vez más cerca de la meta que me había propuesto: destruir alguno de los supuestos mitos y creencias más afianzados sobre la publicidad, el posicionamiento de marca y la presentación de los productos que realmente despiertan nuestro interés y nos inducen a la compra. Si lograra contribuir a desvelar las fuerzas subconscientes que estimulan nuestra atención y nos llevan finalmente a abrir la billetera, los 3 años dedicados al estudio de las imágenes funcionales del cerebro serían los más importantes de mi vida. Soy experto en posicionamiento global de marcas, es decir, la misión y la pasión de mi vida ha sido dilucidar cómo piensan los consumidores, averiguar por qué compran y por qué no, y qué puedan hacer los profesionales del marketing y de la publicidad para revitalizar los productos enfermos, atascados, tambaleantes o sencillamente desastrosos. Si mira a su alrededor, lo más probable es que reconozca las huellas de mi posicionamiento de marca por todo su apartamento o casa, desde los productos almacenados debajo del lavaplatos hasta el chocolate que guarda en el cajón de su escritorio o el teléfono situado al lado de su cama, la crema de afeitar que mantiene en el baño y el automóvil estacionado en su garaje. Quizá yo ayude a desarrollar la marca del control remoto de su televisor, el café que bebió por la mañana, la hamburguesa con bacon y queso y las patatas fritas que ordenó la semana pasada, el software de su ordenador, su máquina de café expreso, su dentrífico, su shampoo anticaspa, su bálsamo labial, su ropa interior. Llevo años haciendo este trabajo y he ayudado a desarrollar marcas de desodorantes, productos de higiene femenina, altavoces para iPod, cerveza, motocicletas, perfumes, huevos de Arabia Saudita. La lista es interminable. Como experto en posicionamiento de marcas y futurista de las mismas, lo cual significa que la experiencia adquirida en mi recorrido por el mundo entero me permite tener una visión panorámica de las probables tendencias en consumo y publicidad. Las empresas ven en mí y en mis colegas una especie de servicio de ambulancia para las marcas. Un equipo de intervención en momentos de crisis. Supongamos que su costosa línea de agua embotellada transparente proviene de los manantiales y pozos artesianos llenos de cristales sílice que brotan en algún lugar del planeta. Se está colapsando. La compañía desea que los consumidores piensen que el agua es embotellada por duendes metidos hasta los tobillos en los fiordos y no en una gigantesca planta al lado de una autopista. Sin embargo, la participación en el mercado se desploma y nadie en la compañía sabe qué hacer. Yo comienzo a indagar. ¿Cuál es el secreto del producto? ¿Qué lo hace sobresalir entre los demás? ¿Hay alguna historia o ritual o misterio que los consumidores asocian con él? Si no, ¿podremos hurgar aquí y allá hasta encontrar alguno? ¿Puede el producto atravesar de alguna manera la barrera bidimensional de la publicidad y apelar a unos sentidos en los cuales la compañía no ha pensado todavía? El tacto, el olfato, el oído, un ruido seductor al desenroscar la tapa, una atractiva pajita de color rosa. ¿Es la campaña publicitaria irreverente, graciosa, atrevida o por el contrario aburrida y poco memorable como las de todas las demás compañías?
Puesto que viajo constantemente, puedo evaluar el desempeño de las marcas en el mundo entero. Paso en los aviones cerca de 300 días al año, yendo de un lugar a otro para dictar conferencias y realizar análisis y discursos. Si es martes, podría estar en Bombay. Al día siguiente, en Sao Paulo, Dublín, Tokio, Edimburgo, San Francisco, Atenas, Lima, Shanghái. Sin embargo, mi vertiginoso itinerario de viaje es una ventaja que puedo aportar a los ejecutivos que generalmente están demasiado ocupados para salir a almorzar. Por no hablar de una tienda en Río de Janeiro, Ámsterdam o Buenos Aires para observar sus productos en acción. Me han dicho varias veces que mi aspecto resulta tan poco convencional como mi trabajo. A mis 38 años mido 1,70 y tengo la bendición o quizás la maldición de tener una cara de niño. La excusa que me he inventado es que el frío intenso de Dinamarca, donde crecí, congeló mis facciones. Con mis rasgos, mi cabello, mi rubio peinado como si fuera un cepillo y mi costumbre de vestir negro, doy la impresión de ser una especie de niño evangelista o quizás un precoz estudiante de secundaria ligeramente chiflado que se perdió camino del laboratorio de ciencias y terminó por error en la sala de juntas de una compañía. Me he acostumbrado a eso con el tiempo e imagino que podría decirse que se ha convertido en mi marca. ¿Cómo fue que terminé observando por una ventana lo que sucedía en el interior de un laboratorio médico impoluto en una universidad inglesa empapada por la lluvia mientras desfilaban los voluntarios del estudio de resonancia magnética funcional? Ya en 2003 veía claramente que los métodos tradicionales como la investigación de mercados o los grupos de discusión ya no servían para averiguar qué piensan en realidad los consumidores. Eso se debía a que nuestra mente irracional, atestada de prejuicios culturales arraigados en la tradición, la crianza y toda una serie de factores subconscientes, ejerce una influencia poderosa, pero velada sobre nuestras decisiones. Lo mismo que Marlene y todos los fumadores que respondieron que las advertencias de las cajetillas eran disuasivas, nosotros también podemos pensar que sabemos por qué hacemos lo que hacemos. Y no obstante, al mirar más de cerca lo que sucede en nuestro cerebro, descubrimos otra cosa. Piénselo, a los seres humanos nos agrada creer que somos una especie racional. Nos alimentamos y nos vestimos, trabajamos, recordamos ajustar el nivel del termostato por la noche, bajamos música de internet, acudimos al gimnasio, manejamos con madurez y ecuanimidad. La crisis, plazos que no cumplimos, un niño que se cae de la bicicleta, un amigo enfermo, un padre agonizante. Por lo menos eso nos proponemos. Si un socio o colega nos acusa de actuar irracionalmente, nos ofendemos, como si hubiera insinuado que sufrimos de locura temporal. Pero nos guste o no, todos mostramos comportamientos para los cuales no tenemos una explicación lógica ni clara. Esto es más cierto que nunca en un mundo agobiado por las tensiones y el exceso de tecnología, donde las noticias sobre las amenazas de los terroristas, las luchas políticas, los incendios, los terremotos, las inundaciones, la violencia y toda una gama de desastres nos abruman desde el momento en que encendemos el telediario de la mañana hasta la hora de irnos a dormir. Cuanto mayor sea el grado de estrés, más temerosos, inseguros e inciertos nos sentimos, y más irracional tiende a ser nuestro comportamiento. Pensemos, por ejemplo, ¿hasta qué punto la superstición gobierna nuestra vida? Tocamos madera para traer la buena suerte. He estado en salas de juntas donde si no hay madera cerca, los ejecutivos buscan con la mirada un sustituto. Sirve un maletín, un lápiz, ¿qué tal el piso? Evitamos pasar por debajo de una escalera, cruzamos los dedos, preferimos no volar un martes 13 ni volver a circular por la calle donde vimos un gato negro entre los arbustos la semana anterior. Si rompemos un espejo, pensamos en los 7 años de mala fortuna. Claro está que si nos preguntan, respondemos que no. ¡Qué ridículo! Que no creemos en ninguna de estas supersticiones. Sin embargo, la mayoría de nosotros tenemos esas cosas en cuenta al actuar todos los días de la vida. Cuando las personas están bajo estrés o también cuando la vida marcha bastante bien, tienden a desmentir sus palabras con sus comportamientos. Sobra decir que esto origina desastres en el campo de la investigación de mercado, la cual depende de la exactitud y la honestidad de los consumidores. Sin embargo, el 85% del tiempo nuestro cerebro funciona con el piloto automático. No es que mintamos de forma deliberada, sino sencillamente que nuestra mente inconsciente es mucho más capaz de interpretar nuestro comportamiento, incluido por qué compramos, que nuestra mente consciente.
El concepto de la construcción y gestión de marcas existe desde hace casi 100 años. Sin embargo, los anunciantes todavía no saben mucho de lo que sabía hace un siglo John Wanamaker, pionero de los grandes almacenes, cuando dijo su famosa frase: "La mitad de mi presupuesto para publicidad se desperdicia. El problema es que no sé cuál de las dos mitades es". Muchas veces las empresas no saben qué hacer para cautivarnos auténticamente en vez de limitarse a llamar nuestra atención. No estoy diciendo que las empresas no sean inteligentes, porque lo son. Algunas, como las compañías tabacaleras, asustan por su inteligencia. Pero la mayoría todavía no sabe cómo responder a una sencilla pregunta. Como consumidores, ¿qué nos mueve a elegir lo que elegimos? ¿Qué nos induce a preferir una marca o un producto? ¿En qué piensan realmente los compradores? Y en vista de que nadie ha descubierto una respuesta decente en esas preguntas, las compañías siguen adelante, utilizando las mismas estrategias y técnicas de siempre. Por ejemplo, los profesionales del marketing todavía elaboran la misma investigación cuantitativa de siempre, la cual implica conocer la opinión de un gran número de voluntarios acerca de una idea, un concepto, un producto o hasta un determinado envoltorio, seguida de la investigación cualitativa, que se concentra más intensamente en grupos reducidos tomados de esa misma población. En 2005, solo en Estados Unidos, las empresas gastaron más de $7 millones en investigación de mercados. En 2007, esa cifra aumentó a $12,000 millones. Y eso ni siquiera incluye los gastos adicionales de comercializar el producto real, el packaging y los expositores. Los anuncios de televisión, los anuncios en internet, los testimonios de personajes célebres y las vallas, los cuales ascienden a $117,000 millones al año, solo en Estados Unidos. Pero si esas estrategias todavía sirven, entonces, ¿a qué se debe que 8 de cada 10 productos fracasen en los 3 primeros meses después de su lanzamiento? En Japón, los productos nuevos se estrellan a una tasa lamentable de 9,7 de cada 10. Lo que sabemos ahora y lo que usted averiguará en las páginas siguientes es lo que las personas responden en las encuestas, y las sesiones de grupo no corresponden exactamente con su comportamiento. Tomemos un ejemplo. La madre moderna se preocupa cada vez más por los gérmenes, la seguridad y la salud. Ninguna mujer en su sano juicio desea contaminarse accidentalmente con E. coli, ni adquirir una infección de garganta por estreptococo, ni que el pequeño Daniel o la pequeña Sofía se infecten tampoco. Entonces, el departamento de investigación de una empresa desarrolla un frasco de alguna sustancia antibacteriana, a la cual denominaré el purificador total, que las mujeres puedan llevar siempre en el bolsillo y sacar inmediatamente para asearse las manos después de un día en una oficina sofocante, en el apartamento o en un vagón atestado del metro. Pero, ¿puede un purificador total realmente eliminar nuestros temores sobre los gérmenes y la seguridad? ¿Cómo pueden sus comercializadores saber lo que esos términos significan para la mayoría de nosotros? Claro está que uno de los deseos elementales del ser humano es sentirse seguro, y claro está que sentimos aversión natural contra los pasamanos llenos de gérmenes, los juegos de los parques infantiles cargados de bacterias y las oficinas llenas de polvo. Pero tal como demostraron los cuestionarios que respondieron nuestros fumadores, no siempre expresamos esos sentimientos ni actuamos conscientemente en concordancia con ellos. Hay todo un terreno del pensamiento y el sentimiento que escapa a nuestro alcance. Y lo mismo debe decirse de todas y cada una de las emociones que experimentamos. Trátese del amor, la empatía, los celos, la ira, el asco, etc. Los factores más insignificantes y casi imperceptibles pueden sesgar las sesiones de grupo. Una mujer que siente que al tener 4 hijos, 3 perros y 16 lagartijas debería ser más cuidadosa con los gérmenes, pero que no desea reconocer delante de otras mujeres del grupo que su casa es un verdadero desastre. U otra mujer que ve al director del equipo de investigación recuerda a un novio que lo dejó por su mejor amiga, y eso quizás afecta su impresión sobre el producto. O probablemente a todos los participantes les disgustó la nariz del director de la investigación. La cuestión es tratar de poner en palabras esas emociones imperceptibles o escribirlas en una sala llena de personas desconocidas. Imposible. Esa es la razón por la cual resulta más probable encontrar en el cerebro de las reacciones y emociones verdaderas que experimentan los consumidores. En ese lapso de un nanosegundo, antes de que el pensamiento se traduzca en palabras, así
Si los profesionales del marketing desean la verdad escueta, la verdad sin mordanzas ni censuras, sobre las cosas que nos inducen a comprar, tienen que entrevistar a nuestros cerebros. Todo esto me llevó a convencerme en 2003 de que había algo fundamentalmente errado en la forma en la que las compañías se dirigían a nosotros, sus clientes. Al parecer, sencillamente no comprendían a los consumidores. Las empresas no lograban encontrar y desarrollar marcas que concordaran con nuestras necesidades. Tampoco estaban seguros de cómo comunicarse de tal manera que sus productos se adueñaran de nuestra mente y de nuestro corazón. Ya fuera que comercializaran cosméticos, productos farmacéuticos, comidas rápidas, automóviles o encurtidos, ningún anunciante se atrevía a ser distinto o enseñar métodos nuevos o revolucionarios. En lo referente a comprender la mente del consumidor común, eran como Cristóbal Colón en 1492, agarrado de un desgastado mapa dibujado a mano mientras el viento trataba de arrebatárselo, y su nave avanzaba indecisa hacia lo que podría ser o no tierra firme. Al desvelar los secretos más íntimos del cerebro, mi interés no se centraba en ayudar a las empresas a manipular a los consumidores, lejos de ello. Después de todo, también yo compro muchas cosas y finalmente soy tan susceptible a los productos y a las marcas como cualquier otra persona. Deseo poder dormir tranquilo todas las noches, sabiendo que he hecho lo correcto. Durante mi vida profesional he declinado los proyectos que en mi opinión cruzaban esa línea. Sentí que el intento de arrojar luz sobre el comportamiento de compra de los más de 2.000 individuos que participaron en el estudio contribuirá a descubrir las verdaderas motivaciones de nuestra mente y quizá al mismo tiempo impulsar el avance de la ciencia del cerebro humano. Había llegado la hora de lanzarlo todo al aire, ver dónde caía y después comenzar nuevamente. Fue en ese punto donde entró nuestro estudio de las imágenes del cerebro. Así que en el próximo episodio vamos a seguir con la lectura.